La Casa del Diablo es una historia que nace con uno de los personajes más misteriosos de Bucaramanga, el reconocido empresario cafetero David Puyana Figueroa, quien a mediados del siglo XVIII construyó una enorme hacienda a lo alto de una colina en cabecera del llano, donde tenía enormes hectáreas de tierra para cultivo. Allí, frente a una ventana en donde observaba a sus trabajadores, don David Puyana hizo un trato con el diablo en donde, a cambio de su alma, este poseería las habilidades que lo harían rico para toda la vida. Se contaba entre los trabajadores de la pizza que don David era capaz de saber cuando alguien jugaba a los naipes o se distraía en horas laborales. Decían que su mula era capaz de soltar chispas de fuego cuando corría y que un día don David fue capaz de matarla de un solo golpe al esta rechazar pasar por un puente colgante. Por último, decían los capiteros de la hacienda que en aquella ventana donde se había establecido aquel trato, su marco siempre se caía por las noches. No se podía cerrar, o que cada que iban a repararlo, se comenzaban a escuchar ruidos que asustaban a los carpinteros y monedas que empezaban a caer de las escaleras. El día que don David Puyana murió, los trabajadores vistieron una mula de traje elegante para que cuando el diablo viniera a llevarse el alma de don David, este se confundiera y nunca pudiera encontrar su puerto. Así ya damos inicio a Historias Interesantes de Bucaramanga, y donde en este capítulo contaremos la historia de una de las familias más importantes, más misteriosas de todo Bucaramanga. Para esto, mi compañera Thais nos dará una breve introducción de cuál fue el inicio y el ascenso de esta acaudalada familia. Para poder hablar de la familia Puyana, debemos remontarnos hasta los años 1700. El primer hombre que se tiene registro de este apellido no tenía este nombre originalmente, ya que en realidad se llamaba Francisco Ambrosio Ofo y había viajado desde tan lejos con su hermano, el fray Luis de San Pedro. La razón por la que se cambió su apellido del a Puyana lo vamos a encontrar en su testamento. Al parecer, la persona que los ayudó a pasar de la vieja España a América se apellidaba como tal Puyá. Entonces, en honor a esa persona, decidió cambiarse oficialmente Espíritu, siendo conocido desde entonces como tal, aunque legalmente seguía llamándose Ofare. A inicio de 1702, este hombre no poseía gran cosa. Sin embargo, empezó a tener una relevancia social en la ciudad de Bucaramanga, más específicamente en la ciudad de Quirón, al casarse con una mujer de nombre Ana María de las Heras Pantoja, quien sus padres dieron una dote total de 400 patacones. Y sí, puede que en un principio para nosotros la palabra patacón suene como algo que se come, sin embargo hay que entender que la moneda de aquella época se consideraba de esta manera. Un dato curioso sobre esto es que en el propio testamento que dejó Francisco Puyana, se entiende que su capital en realidad no llegaba a más de 30 patacones, por lo cual estaba realmente agradecido con sus suegros por haberles ofrecido tal dote. En total se conoce de este matrimonio 3 hijos: Juan José Puyana, María Margarita Puyana y por supuesto Gregorio Puyana, quien será el antepasado más importante para lo que implica esta historia. Este hombre realmente, a diferencia de sus otros hermanos, no tenía una gran dote por parte de sus esposas, o tampoco tuvo cargos públicos bastante importantes. Sin embargo, sí se aprovechó de una de las leyes que había en aquel momento. Y es que en aquel momento en Bucaramanga existía un pequeño pueblo llamado Resguardo en Brenemías, el cual eran una serie de tierras que se podían explotar tanto en ganadería como en agricultura y también en la minería. Gregorio se aprovechaba de una ley, el cual era la de los agregados. Los agregados eran una serie de personas a las cuales se les arrendaban estas tierras en resguardo por parte de la corona española, y ellos simplemente tenían que dar una cierta parte de las ganancias que tomaban. Por lo tanto, este hombre no poseía ninguna tierra. Sin embargo, con la llegada del alcalde Manuel Mutis, este hombre tuvo la resolución de acabar totalmente con resguardo y por lo tanto acabar con el sistema de agregados. Entonces, el alcalde Manuel Mutis en principio quería rematar estas tierras a las personas más acaudaladas de la región. Es así que Gregorio, siendo el líder de este movimiento de agregados,
mandó diferentes solicitudes con diferentes argumentos al alcalde Manuel Mutis para que al menos rematara dichas tierras a un precio que se les permitiera comprar a aquellos que la habían operado durante tantos años. Es de esta manera que Gregorio pasó a ser dueño total de la tierra que durante mucho tiempo había dominado. Estos terrenos servirían en el futuro para que su hijo menor, José Puyana, pudiera dejárselo de herencia a don David, quien lo podría utilizar como capital para empezar su imperio del comercio en Bucaramanga. Las explicaciones del mito de la familia Puyana y sobre todo de su gran antepasado, don David Puyana, tienen muchas aristas y según uno de sus hijos, don Alberto Montoya Puyana, que es un gran referente en la región, las explicaciones de estos mitos tienen muchísimas vertientes. Entre esas está que cuando don David Puyana heredó estos terrenos de la familia, su crecimiento económico fue muy elevado en un plazo muy corto. Entonces, todas las personas de la región nos explicaban por qué don David empezó a tener tanto dinero en tan poquito tiempo. La explicación que dieron en ese entonces, teniendo en cuenta la cultura religiosa, era que él había hecho un pacto con el más allá o que tenía secreticos ocultos. Pero en ese entonces todavía no se había desarrollado lo que pronto vendría con la creación de la hacienda. La creación de la casa familiar a mediados del siglo XVIII, que se encontraba construida en la cima de una colina en el sector de cabecera del llano, dio origen a muchísimos mitos, en primer lugar por la misma construcción de la casa, pues sus herederos hoy afirman que en aquel entonces don David Puyana había contratado a los peores carpinteros de la región. ¿Por qué? Por el mito de la ventana. La ventana en donde supuestamente se había hecho un pacto con el diablo tenía la curiosidad de que todas las noches el marco de esa misma ventana se caía. Las explicaciones a este fenómeno se ven a que este ventanal, que es un ventanal enorme, tiene unas dimensiones que no van de acuerdo con las dimensiones de la casa. Es por eso que al poner los marcos, que los carpinteros que iban a reparar en aquel entonces intentaban usar los mismos moldes de aquella época, al ponerlas estos siempre se caían porque no eran de acuerdo a esas dimensiones que eran irregulares. Entonces esto se prestaba para mitos, porque aparte de eso, cuando la casa se asentaba, entonces la madera de esos marcos sonaba, entonces todo el mundo creían que eran espíritus o le daban una explicación sobrenatural. Aparte de ello, la leyenda de que don David Puyana tenía poderes sobrenaturales más allá de lo comprensible tiene explicaciones muy lógicas, y es que, por ejemplo, esa omnipresencia de la que gozaba sobre los secretos que guardaban sus trabajadores, sobre que en horario laboral ellos iban a jugar naipes y apostar, se debía a que don David Puyana, en un viaje a Curazao, había traído un enorme catalejo que había puesto en la misma ventana donde se había hecho ese trato, porque ahí tenía su estudio. Entonces él ponía ese catalejo y a lo lejos divisaba a todos sus trabajadores mientras estaban cultivando café. Entonces él cogía su libretica, miraba en el catalejo y entonces apuntaba el nombre y el momento exacto en el que la persona había dejado de trabajar hasta el que había retomado a esta. Entonces cuando los jornaleros llegaban a dar su paga, él decía: pero usted no trabajó de tal hora hasta tal hora, entonces le descuento tantas monedas de oro o tanto yo no sé qué. Y entonces las personas se explicaban: ¿cómo así? ¿Esta persona cómo sabe que yo no estaba trabajando? El mito de la burra es que literalmente don David tenía una mula que tenía una curiosidad muy rara, y es que a él le gustaba ensillarla. Entonces él cogía herraduras y se la ponía en las patas a la mula, y como eso era una colina, cuando él bajaba y subía, la mula se pegaba contra las piedras y esta sacaba chispas. Cuando la mula murió, que es uno de los secretos muy raros de por qué don David tenía esa fuerza tal descomunal que de un golpe mataba animales, era que, pues según sus descendientes, él la había dado directo en la sien, que es una táctica muy utilizada ahora en las fincas, y es que sobre todo en los cerdos tienen un lóbulo frontal demasiado sensible, y lo mismo las burras. Si tú le pegas a un animal en la sien, este se muere de una vez. ¿Qué fue lo que hizo don David Puyana? Él de un golpe mató a la burra porque le pegó exactamente donde la podía matar. Continuando con las explicaciones lógicas, hay que entender de que la razón por la que el mito inició principalmente es porque tanto el abuelo de David
como su padre, fueron personas, considerando sus otros familiares lejanos, personas muy pobres, ya que poseían muy pocas tierras y las que poseían eran prácticamente a punta de remates. Sin embargo, hay una explicación bastante lógica y es respecto al momento fortuito en el que muere el papá de David y él toma su herencia como capital para empezar sus negocios. Y es que en aquella época, claro, Bucaramanga no era una ciudad muy central como lo puede ser Bogotá o Medellín, por lo tanto, no había muchísimo comercio. Sin embargo, resulta que a la región empezaron a llegar sobre todo personas extranjeras como alemanes, franceses, europeos en general. Llegó un montón de personas que traían comercio de fuera y por supuesto también se lo llevaban. Aprovechando todo este auge, David lo que hizo fue que, utilizando el capital que le dejó su papá, comenzó con el comercio de jipijapas, los cuales eran unos sombreros hechos de una paja de nacuma. A partir de ese comercio, él realizó diferentes viajes al extranjero que le permitió como empaparse de cuáles eran las necesidades que vería afuera y de esa manera podía traer cosas de su natal Bucaramanga para poder exportarlas a diferentes partes del país, incluso de Europa. Esto lo hizo amasar una pequeña fortuna que lo hizo recuperar muchas de las tierras que estaban vendiendo sus familiares lejanos. Por lo tanto, desde ese momento ya se veía, ya este hombre tenía como esa visión de que el lugar se iba a valorizar con el tiempo, lo que solo hizo que su fortuna se hiciera incluso más grande e incrementara muy rápidamente, lo que por supuesto hizo que la gente, justamente como decía mi compañero Daniel, empezara a crear explicaciones fantasiosas respecto a por qué un hombre que había venido desde tan bajo, a pesar de que sus familiares tenían dinero, había logrado tener una fortuna considerable que no habían logrado ni siquiera su primer antepasado. Bueno, y ustedes se dirán, ¿qué pasó con la hacienda, con la Casa del Diablo de Bucaramanga? Bueno, actualmente su descendencia, que es muchísima, son muchísimos hijos y bisnietos y tataranietos y tataranietos, muchos de ellos han tomado rumbos muy distintos y muchos de ellos han dejado una huella muy grande en la ciudad, pero ellos aprovecharon que son una familia tan importante y que se considera como aristócrata dentro del departamento y usaron la finca y las hectáreas para crear una inmobiliaria. Y de esa inmobiliaria nació un conjunto que ahora pues cualquier persona puede buscar, que se llama Casa Don David. En la mitad de ellos dejaron una casa principal que es la hacienda, que está un poquito remodelada, pero conserva sus principales características. Hoy cualquier persona puede visitarlo como un lugar turístico y puede ver la ventana donde se hizo el famoso trato con el diablo de David Puyana, en donde su ventanal y su marco están completamente intactos. Bueno, y esta ha sido la historia de hoy sobre nuestra vieja Bucaramanga. Con eso yo creo que solamente nos queda reflexionar sobre lo que es mito y realidad y cómo parte de ese mito termina siendo parte de la realidad, incluso por los mismos personajes principales que, si bien no tenían como control en el caso de David de lo que se decía sobre sí mismo, sí lo aprovechó para justamente crearse una reputación muy mística y que al día de hoy lo ha hecho uno de los personajes más famosos y más importante, yo creo que a nivel Colombia. Cuando hablan de Bucaramanga es imposible no llegar en algún punto a hablar de la Casa del Diablo. Cualquier bumangués que se respete conoce la historia de la Casa del Diablo y al menos lo ha visto una vez en su vida, así sea de pasado. Así que nada, nos veremos en una próxima y hasta luego. Hasta luego.